¿Qué fue de los equipos fundadores de la actual Primera B? Pues ven, yo averígualo en Punto Cero Chile. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial. Pero antes de eso, es digno de comentar lo que ocurrió en el video pasado, y es que muchos de ustedes se sorprendieron de que había mostrado mi cara por primera vez en Punto Cero Chile. Y claro, yo ahí me di cuenta de que hay personas no ven todos mis videos, ya que en mi canal principal hace más o menos 2 semanas subí este video que fue básicamente un preguntas y respuestas, y ahí mostré mi cara por primera vez y también revelé de qué equipo soy hincha. Pero bueno, ya dejando de lado todo ese tema farandulero, como bien lo dice el título del video, en este caso vamos a hablar sobre los 8 clubes fundadores de la Primera B del fútbol chileno y qué fue de la vida y el futuro de estos equipos, que como recordarán, previamente en este mismo canal hablamos sobre los fundadores de la Primera División. Y claro, como aquel video tuvo éxito, ahora es momento de continuar con esta gran saga. Así que habiendo dicho esto, empecemos ahora sí que sí con este video. Bueno gente, pero antes de hablar sobre los equipos como tal, es momento de hablar un poco sobre historia. Y es que como ustedes bien saben, la segunda división de fútbol chileno, que actualmente se conoce como Primera B, se creó como tal en el año 52. Pero claro, dicha categoría sería de carácter profesional, pero previamente a eso ya existía en Chile una especie de categoría de ascenso, pero en donde solo jugaban equipos amateurs, la cual se llamaba justamente como División de Honor Amateur, la cual se comenzó a disputar en el año 49, como una decisión de la Federación de Fútbol de Chile para crear una máxima categoría del amateurismo chileno. Pero el punto negativo de todo esto es que no ofrece un ascenso directo para que los clubes subieran a la primera división por mérito deportivo, en donde los movimientos de divisiones eran en base a postulación. De hecho, en el año 49, el conjunto de Ferroviarios logra salir campeón de la División de Honor Amateur y con este logro decidió postularse al profesionalismo, en donde lo aceptaron, pero con la condición que debía fusionarse con el equipo de bádminton, quien era el último clasificado en la tabla de la primera división. Y claro, este fue el único caso en que un equipo de esta categoría sería aceptado en el profesionalismo. Y como ven, más encima los dirigentes del fútbol chileno ponían condiciones para que la postulación sea aceptada. Una completa vergüenza, la verdad. Pero bueno, este no fue el único antecesor de la actual Primera B, ya que previamente a la División de Honor Amateur hubieron otros 2 campeonatos más que trataron de ser una segunda categoría para el fútbol chileno, en donde una de ellas sería la llamada División de Ascenso de Chile, la cual se jugó entre los años 43 y 51, que a diferencia de la anterior división que vimos, ese torneo desde el principio que tenía la intención de ser profesional y de crear un sistema efectivo de ascensos y descensos, pero por diversas razones, la verdad es que este proyecto nunca funcionó. Y el único equipo que realmente ascendería bajo este sistema sería el conjunto de Iberia en el año 45. Pero por ejemplo, en el año 43, el equipo de Maestranza Central ganó el torneo y le correspondía ascender, pero literalmente ese año no hubo ningún movimiento de categorías. Y para el año 44 se dispuso que el campeón de la división de ascenso debía jugar un partido de promoción ante el último equipo de la máxima categoría, y ahí jugarían un partido los equipos de Bernardo Higgins y Bádminton. Y en lo que sería una de las llaves más turbias de la historia del fútbol chileno, finalmente el conjunto de Bádminton, que ya estaba en la primera división, se quedó en la cima de balompié nacional. Y claro, ya para el año 45, esta división de ascenso cambió de coordinador, ya que a partir de ese momento pasó a estar en manos de la Asociación de Fútbol de Santiago y casi que la transformó meramente en un torneo local, por lo cual ya no tenía ningún derecho para pedir un cupo para ascender a la primera división. Y bueno, en cuanto al primer antecesor de la actual Primera B, podemos nombrar el caso de la llamada Serie B, la cual fue creada en el año 35 y se jugó hasta el año 42. Y claro, esta división cometió los mismos pecados que las otras categorías que vimos, y es que la llamada Serie B, en el papel, también era considerada como un torneo profesional, pero pocas veces ascendieron clubes en esta categoría. Aún así, se destaca que en este campeonato, la Universidad de Chile daría sus primeros pasos, ya que sin exagerar, el conjunto estudiantil es uno de los máximos ganadores de la Serie B, y se destaca que en el año 37, los azules fueron campeones invictos de esta categoría, por lo cual, viendo el gran nivel que tenía el equipo, la U de Chile fue puesta a prueba en la primera división del año 38, y como vieron que su nivel seguía siendo igual de bueno, decidieron aceptarlo. Pero como ven, a pesar de que la U ascendió de categoría, en una primera instancia entró como un equipo invitado, es decir, nunca fue un ascenso por méritos deportivos como tal. Y claro, habiendo hecho todo este recorrido histórico por los 3 antecesores de la segunda división, nos damos cuenta que en aquel momento era urgente crear una segunda categoría que tuviera ascensos y descensos de forma decente y que no hubiera necesidad ni de postular o de invitar equipos. Y ante esta necesidad se creó la segunda división en el año 52, la cual contó con la participación de 8 equipos, los cuales vamos a detallar a continuación.
Señoras y señores, comenzamos viendo los equipos fundadores de la segunda división con el gran equipo de América de Rancagua, y este club, apodado como el Cóndor, fue fundado en el año de 1914 y representaba a los comerciantes de la ciudad, y desde un primer momento integró la Asociación de Fútbol de Rancagua, en donde en 30 años de competencia ganaría la nada despreciable cifra de 12 títulos, siendo uno de los clubes más potentes de esta región. Y claro, su título ganado en el año 48 lo hizo ingresar a la División de Honor Amateur, la cual comentaba previamente, y como estaba en dicha categoría, a la hora de crear la segunda división en el año 52, este equipo, junto con los demás que integraban a la categoría amateur, fueron trasladados a este nuevo torneo profesional. Y claro, en cuanto a lo que pasa dentro de la cancha, en el año 52, la ciudad de Rancagua tenía literalmente a dos equipos en la segunda división, ya que además del América estaba el llamado Instituto Higgins, en donde ambos clubes se fusionarían en los años siguientes. Y bueno, ya que mencioné el Instituto Higgins, es momento de comentar con mayor profundidad la historia de este club. Y es claro, este equipo, fundado el 21 de mayo de 1925, como su nombre lo indica, fue creado por alumnos del Instituto Higgins de Rancagua, el cual es una institución católica privada y que es dirigida por la Congregación de Hermanos Maristas. Y de hecho, el equipo de fútbol justamente jugaba sus partidos como local en el Estadio Marista de Rancagua, en donde a nivel deportivo podemos decir que este club logró 9 títulos de la Asociación de Fútbol de Rancagua, y junto al América eran los dos mejores clubes de la sexta región del país. Pero claro, tal y como lo mencionaba anteriormente, los dos equipos más grandes de Rancagua se fusionarían, y la historia de dicha unión es muy interesante, ya que para empezar, en el año 53, ambos equipos rancagüinos terminaron empatados en el segundo puesto, y para el año siguiente aparecerá un tercer equipo rancagüino en este asunto, y es que en el año 54, el Instituto Higgins decide fusionarse con el equipo de Brander Cooper Company, el cual literalmente era el equipo de la empresa encargada de explotar la mina del Teniente. Y claro, esta fusión era muy buena para ambos equipos, ya que Instituto Higgins tenía un excelente nivel de jugadores, mientras que el Brander Cooper, al ser un equipo de una empresa minera, tenía muchos recursos económicos. De hecho, en el año 45, la empresa construyó su propio estadio en la ciudad de Rancagua, que actualmente se conoce como el Estadio del Teniente, algo simplemente sorprendente. Y claro, bajo esta fusión nacería el llamado O'Higgins Braden, el cual solo duraría un año, pero su breve historia sería muy intensa, ya que en el año 54, de la mano del entrenador Francisco Ormazábal, el O'Higgins Braden se coronó como campeón invicto del torneo, en una temporada que fue simplemente impresionante, ya que se disputaban el título codo a codo contra el América, el cual terminó en el segundo lugar. Pero claro, como el O'Higgins Braden había terminado primero, le correspondía ascender a primera división, pero como siempre pasa en el fútbol chileno, la NFP de aquel entonces vendría a amargar la situación, y es que en aquel momento la Asociación Central del Fútbol Chileno tenía una extraña política de que solo podían participar un equipo por cada ciudad, lo cual a día de hoy me parece una completa estupidez, ya que esta ley lo único que hacía es que no se desarrollara el fútbol en el resto de regiones. Pero bueno, el tema es que ante esta problemática, la Asociación Central obligó a que el equipo de O'Higgins Braden se fusionara con el América, para que así solo hubiera un equipo de Rancagua en la primera división. Y en un primer momento, esta imposición generó un gran rechazo en ambos clubes, ya que ninguno quería fusionarse con el otro. De hecho, el América, incluso en algún momento, llegó a declarar que no le importaba seguir en la segunda división, ya que no quería ser absorbido por sus clásicos rivales. Pero claro, viendo que los clubes no le hacían caso, la Asociación Central se puso más firme y le dijo a ambos que si no se fusionaban, iban a ser desafiliados los dos equipos, iban a perder el cupo para la ciudad de Rancagua. Y ante esta literal amenaza, los dos clubes más grandes de Rancagua dejaron atrás sus diferencias y se fusionaron, creando así el llamado Club Deportivo Higgins que todos conocemos actualmente. Una completa locura, la verdad, y es que viéndolo con ojos modernos, es como si la Conmebol dijera que solo admite un equipo por país en la Copa Libertadores y tuvieran que fusionarse Colo-Colo y la Universidad de Chile, creando así el Club Deportivo Chile. Es que a ese nivel de rivalidad estamos hablando, y esta es sin duda una de las historias más extrañas del fútbol chileno. Pero bueno, atención todos, porque el video sigue, y no vamos a hablar únicamente de equipos rancagüinos, ya que continuando con los clubes fundadores de la segunda división, tenemos a nada más y nada menos que el equipo de Maestranza Central, el cual fue creado en el año de 1923 en la comuna de San Bernardo, y tal y como lo indica su nombre, el club estaba fuertemente asociado con la llamada Maestranza de San Bernardo, el cual era uno de los principales talleres ferroviarios del país, y de hecho era la segunda maestranza más grande de Sudamérica en aquel momento, puesto que la década de los años 20 sería considerada como la época de oro para los ferrocarriles, pero con el paso del tiempo, obviamente la maestranza perdió su brillo, y para el año 84 el edificio fue hipotecado, y para el año 95 los terrenos fueron vendidos a proyectos inmobiliarios, en donde se construyeron tanto casas como departamentos, aunque la portería principal y el taller central de la maestranza fueron declarados como monumento nacional en el año 2010. Pero bueno, hablando sobre el equipo de fútbol, como le dije anteriormente, este club fue fundado en la época de oro de los ferrocarriles, y ante esto la institución tenía de todo, ya que además de ser un equipo de fútbol, tenía también otras ramas deportivas como boxeo, ciclismo,
ciclismo y atletismo. Y la verdad es que el club de fútbol era realmente muy bueno, ya que ganaría la división de ascenso en el año 43 y la división de honor amateur en el año 50, es decir, ganaría 2 campeonatos en los antecesores de la segunda división y como tal, técnicamente le correspondía ascender a la máxima categoría, pero como le mencionaba anteriormente, por diversos factores su ascenso no se llegó a concretar, pero claro, después de estos fallidos ascensos, fue uno de los equipos fundadores de la segunda división en el año 52 y alcanzó a estar en esta categoría por 4 temporadas, en donde si les soy sincero, hubo un bajón de rendimiento importante, ya que para el año 55 el equipo terminó en la penúltima posición y ya para el año 56 Maestrasa Central desaparece, ya que se fusionó con el equipo de San Bernardo FC, formando así el club de San Bernardo Central. Y así es como este histórico equipo, asociado a los ferrocarriles, se despide del fútbol chileno, con la promesa rota de no haber alcanzado a jugar en la primera división, ya que si hubiera sido por méritos deportivos, Maestrasa Central al menos debió disputar 2 temporadas en la máxima categoría. Bueno gente, continuamos con la lista y ahora es tiempo de ver al equipo que tuvo un mejor futuro dentro de los clubes fundadores de la segunda división, ya que es tiempo de hablar sobre Palestino, que por si no lo sabían, hace solo un par de semanas hizo un video completo hablando sobre toda la historia del Tino Tino, así que si les interesa, vayan a verlo ahora mismo, ya que en este video no voy a extenderme demasiado, y es que claro, como ustedes bien saben, este equipo fue fundado en el año de 1920, pero se podría decir que durante las primeras 2 décadas de existencia, literalmente el equipo se dedicaba a otra cosa, y es que en un inicio, Palestino simplemente era un equipo de tenis, básquetbol y hockey sobre patines, y recién en el año 49 decidieron crear una rama de fútbol, y a partir de ese momento empezó un meteórico ascenso, y es que en 1950, para probar suerte en esto del fútbol, decidieron inscribirse a una especie de Juegos Olímpicos Árabes que se iban a disputar en la ciudad de Osorno, y ahí el conjunto de Palestino ganaría el torneo y se llevaría la atención de todos, y al ver que el proyecto del fútbol estaba dando resultados, en el año 52 toca la puerta de la Asociación Central de Fútbol Chileno para postularse a la naciente segunda división, y ahí, tras hacer varias gestiones, Palestino sería aceptado para competir en el torneo y ser uno de los equipos fundadores. Y de hecho, el Tino Tino será el único equipo fundador que no provenía de la división de honor amateur, o sea, Palestino literalmente llegó de la nada y pidió permiso para entrar a la categoría. Y por si esto fuera poco, la primera edición de este campeonato la terminaría ganando Palestino, ya que tras caer empatados en puntos ante Rangers de Talca, ambos clubes tuvieron que jugar un partido de desempate, y ahí Palestino ganaría por un marcador de 4-2 y ascendería de forma increíble a la primera división. Es decir, un equipo que hace solo 3 años solo practicaba tenis y básquet, de la noche a la mañana decide crearse un equipo de fútbol y además de ganar las Olimpiadas Árabes, termina ascendiendo a la máxima categoría. Algo simplemente impresionante lo que hizo Palestino en aquella oportunidad. Pero bueno, ya que hablamos sobre Rangers, es momento de hablar del conjunto piducano, el cual también junto a Palestino son uno de los equipos fundadores que tuvieron un mejor futuro, y es que el equipo de la región del Maule fue fundado un 2 de noviembre de 1902 por un grupo de integrantes de un antiguo equipo llamado 18 de septiembre, que como dato curioso, ese equipo fue creado un 13 de septiembre por estudiantes del Liceo de Hombres de Talca y por la Escuela Superior número 1, en donde se cuenta que algunos integrantes de este antiguo equipo decidieron separarse, ya que la cuota para ingresar al 18 de septiembre era muy costosa. Y bueno, tal y como se puede intuir, el nombre de Rangers es un homenaje al mítico equipo de Escocia, ya que uno de los fundadores del club era un inglés que había llegado a Chile, y los otros miembros del equipo aceptaron sin problemas aquel nombre, a pesar de que algunos no estaban de acuerdo con que el equipo tuviera una denominación extranjera. Y bueno, hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, Rangers fue un excelente participante de la Asociación de Fútbol de Talca, en donde ganaría su último título en el año 48, y claro, potenciado por aquel último campeonato ganado, en ese momento al equipo le llegó una invitación para ser parte de la división de honor amateur, y ahí es cuando comenzaría su recorrido en el fútbol nacional como tal, en donde a pesar de perder la final de la segunda división en el año 52, el conjunto piducano ascendería de igual manera a la máxima categoría, y así llegaría de forma histórica a la cima del fútbol chileno. Y en su primera experiencia en dicha división, la verdad es que Rangers será un equipo muy irregular, ya que a veces estaba complicado en la parte baja de la tabla y en otras ocasiones competía de gran manera, pero aún así se mantenía bastante bien en la primera división, y es que alcanzó a estar 23 años consecutivos en la máxima categoría, en donde en ese periodo se destaca que ganó el torneo provincial del año 69 y participó en la Copa Libertadores del año 70, pero a pesar de estos logros, el proyecto deportivo del equipo se fue desinflando, ya que para el año 76 Rangers consumaría su primer descenso de categoría, y a partir de ahí empezaría un vicio que fue muy difícil de quitar, ya que el gigante de la región del Maule se transformó posteriormente en el equipo con más descensos en la historia del fútbol chileno, algo que al menos en los primeros años era muy difícil de creer.
continuamos con la lista de equipos fundadores y ahora es momento de hablar sobre el equipo de Santiago National, que si les soy sincero, también voy a tratar de ser un poco breve con este equipo, ya que justamente hablé sobre su historia en el video de equipos fundadores de la primera división, y es particularmente extraño, ya que Santiago National fue un equipo fundador tanto de la primera como de la segunda categoría, algo simplemente sorprendente. O sea, este equipo siempre estuvo ahí, pero nunca lo supimos apreciar. Pero para hacerle un poco de justicia, podemos decir que fuera de bromas, el Santiago National aportó mucho al desarrollo del fútbol chileno, ya que a pesar de su origen aristocrático, en donde muchos miembros habían estudiado en universidades europeas, aún así fueron de los principales promotores del fútbol en las clases más populares de Santiago, en donde el equipo regalaba sus entradas para que la gente los pudiera ver jugar en el club hípico, que como dato curioso, justamente la cancha de este equipo se encontraba en aquel sitio. Y bueno, después de ser uno de los miembros fundadores de la primera división en el año 33, Santiago National estaría poco tiempo ahí, ya que tras su pésimo rendimiento empezaría a jugar en la llamada Serie B, pero tras una fusión con un equipo llamado Juventus, el equipo reapareció en la primera división e incluso en 1940 estuvo muy cerca de ganar la máxima categoría, ya que acabó en la tercera posición. Pero después de que dicha fusión se terminara, el equipo tuvo uno de los peores bajones de rendimiento de toda la historia de Chile, ya que constantemente terminaba en la parte baja de la tabla, hasta que en el año 48 descendería a la división de honor amateur. Y debido a esto, es que en el año 52 Santiago National se convertiría en uno de los fundadores de esta segunda división, categoría en la que solo estaría hasta el año 55, ya que en aquel momento Santiago National acabaría en el último lugar, y tras darse cuenta de que eran realmente muy malos jugando al fútbol, ya que sin exagerar venían terminando últimos por más de 10 años seguidos, el equipo decide abandonar el profesionalismo y empezar a jugar de manera más tranquila en la asociación local de Providencia, en donde finalmente desaparecerían en el año 62. Señoras y señores, avanzando con el video, ahora es momento de hablar de un caso muy especial, ya que otro de los fundadores de la segunda división es el equipo de Tomás Bata, el cual, por si no lo sabían, hablé sobre su historia en este video de equipos empresas en el fútbol chileno, y para mí, este es uno de los clubes más especiales de todo el video, ya que este es un equipo que no quiso ser grande, o dicho con otras palabras, le tuvo miedo a la grandeza. Pero bueno, hablando sobre la historia del club, podemos decir que sus raíces comienzan en el año 39, en donde llega a Chile la empresa de calzados Bata, y en ese año abren su primera tienda en el país con una pequeña fábrica en la comuna de Peñaflor, y ante esto, al año siguiente, sus trabajadores decidieron crear un equipo de fútbol para divertirse, y lo llamaron justamente como su empresa, es decir, Tomás Bata. Y en cuanto a su rama de fútbol, la verdad es que podemos decir que el equipo era realmente muy bueno, ya que la Asociación de Fútbol de Peñaflor, el equipo ganaría un sinfín de campeonatos, y ante esto, en el año 50, fue invitado a participar en la división de honor amateur, en donde incluso en el año 51 sería campeón de dicha categoría, y como dato curioso, podemos decir que le ganó a la final al equipo de Maestranza Central. Pero bueno, el tiempo pasaría, y en el año 52, Tomás Bata sería uno de los equipos fundadores de la segunda división, y como le dije anteriormente, venía con la confianza alta, ya que era el campeón vigente del amateurismo. Y claro, aquí el cambio de divisiones no le pesaría al equipo, ya que en su primera temporada, Tomás Bata acabaría en la tercera posición, solo por detrás de Palestino y Rangers. Y ya para el año siguiente, es decir, en el 53, Tomás Bata haría una campaña simplemente histórica, ya que tras superar a los dos clubes de Rancagua, el conjunto zapatero terminaría en la primera posición y se coronaría como campeón de la categoría, y ante esto le correspondía subir a la primera división. Pero aquí viene la parte trágica del video, y es que Tomás Bata no ascendió, ya que la empresa Bata consideró que no valía la pena competir en la máxima categoría, ya que creía que los costos de mantención del equipo eran muy altos, y ante esto, literalmente el equipo rechaza su propio ascenso, siendo así el único equipo chileno que ha renunciado a jugar en la primera división, algo simplemente insólito. Y por si esto fuera poco, en el año 54, a pesar de que el equipo terminara en el tercer puesto, ahora la empresa Bata decide marginarse de la segunda división y regresar a su asociación local. Una completa locura, la verdad. Es decir, este equipo tenía todo para ser un equipo importante en el fútbol chileno y literalmente decide autoexpulsarse, algo simplemente rarísimo. Y lo peor de todo es que en el amateurismo se notaba que Tomás Bata tenía mucho potencial, ya que a partir del año 56 el equipo comenzó a jugar en el llamado Campeonato Regional Central, el cual fue un antecesor de la cuarta división del país, y ahí, en casi 2 décadas de competencia, el conjunto zapatero ganaría 12 títulos, algo simplemente impresionante y que nos confirma todo el potencial desperdiciado que tenía este equipo, y capaz que en un universo paralelo hubiera existido en el fútbol chileno 4 equipos grandes, ya que además de Colo-Colo, la U y la Católica, estaba junto a ellos el carismático equipo de Tomás Bata, pero debido al miedo de sus dirigentes, lamentablemente nos vamos a quedar con la duda de lo que pudo haber sido un gran equipo de fútbol.
Bueno gente, llegamos a la recta final de este largo video, y es que el último equipo fundador de la segunda división es el querido club de Trasandino de los Andes, el cual fue fundado en 1906 por trabajadores del ferrocarril trasandino que iba desde los Andes hasta Mendoza. Y bueno, en cuanto a lo que pasa dentro de la cancha, entre 1912 hasta la década de los 50, el equipo participó en la Asociación de Fútbol de los Andes, y en ese periodo de tiempo ganaría literalmente 18 títulos, en donde 8 de ellos fueron ganados de forma consecutiva. Y ante estos grandes logros a nivel local, Trasandino sería invitado a participar en la división de honor amateur, y como ustedes bien saben, posteriormente a eso jugaría la segunda división. Y si les soy sincero, en aquella segunda categoría el equipo era uno de los clubes animadores del campeonato, ya que constantemente estaba en la parte alta de la tabla, en donde incluso en el año 61 Trasandino se ganó el derecho en cancha para ascender a la primera división, ya que había acabado en el tercer lugar. Pero de forma muy extraña, la Asociación Central de Fútbol Chileno decide quitarle el cupo a Trasandino y dárselo al equipo de Magallanes, el cual había terminado en el sexto lugar, y esto se explica debido a las políticas centralistas que tenía el ente rector de fútbol chileno. Y claro, después de este literal robo, Trasandino bajó un poco su rendimiento, hasta que en el año 69, tras una paupérrima campaña en la división de ascenso, el equipo se vio obligado a descender a su asociación de origen, en donde al menos el futuro fue un poco más gentil con el equipo, ya que en la década de los 80 Trasandino llegó a debutar en la máxima categoría. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero Chile, ¡nos vemos!